Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido sin dejar rastro en esta área. El Triángulo de las Bermudas aún pone los pelos de punta y ahora nos ha dado otro misterio. ¿Qué podría pasar después? Los científicos han descubierto un extraño misterio bajo el Atlántico Norte, justo debajo del archipiélago de las Bermudas. Es una región infame. Seguro has oído del Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Es una enorme zona en el Atlántico Norte, aproximadamente entre Florida, las Bermudas y las Antillas Mayores, formando un triángulo gigantesco. Los expertos aún no se ponen de acuerdo en sus límites exactos, pero abarca cientos de miles de kilómetros cuadrados. Seguro has escuchado historias escalofriantes de barcos y aviones desapareciendo en el triángulo. Hablaremos de eso más adelante. Ahora, otro misterio se asoma en el horizonte. Bajo la isla de las Bermudas, los investigadores encontraron una enorme capa de roca de unos 20 kilómetros de espesor, mucho más gruesa que cualquier otra similar en el mundo. Normalmente, el fondo del océano tiene una corteza en la base y debajo está el manto. Pero bajo las Bermudas hay una capa adicional justo debajo de la corteza, dentro de la placa tectónica donde descansa la isla. Es una estructura totalmente inesperada y los científicos no saben cómo pudo formarse. Este descubrimiento podría explicar un viejo misterio sobre las Bermudas. La isla está ubicada sobre una elevación oceánica. Es una parte del fondo marino más alta que sus alrededores. Normalmente, una elevación así proviene de volcanes, pero no hay evidencia de actividad volcánica actual. La última erupción conocida en las Bermudas ocurrió hace 31 millones de años. Por eso, el descubrimiento de esta nueva capa de roca es tan importante. Podría ser la clave de un misterio desconcertante. Los investigadores creen que la última erupción pudo haber empujado roca del manto hacia la corteza. Esta roca se solidificó, formando una especie de balsa que elevó el fondo marino unos 500 metros. Y esta enorme estructura solidificada puede ser lo que mantiene al archipiélago de las Bermudas sobre una elevación oceánica, muy arriba del fondo marino circundante. Verás, algunas cadenas de islas se forman debido a puntos calientes en las profundidades de la Tierra. La roca caliente sube desde el manto, se derrite y crea volcanes. Cuando esto pasa, el fondo oceánico se eleva. Pero después, conforme las placas tectónicas se mueven, las islas se alejan lentamente de la pluma de manto caliente que las creó. Se enfrían, se hunden bajo su propio peso y dejan un rastro de volcanes antiguos. A lo largo de millones de años, muchas de estas islas, que alguna vez fueron altas, se hunden bajo el océano. Algunas se convierten en montañas submarinas, llamadas montes submarinos. Y si la erosión aplana sus cimas cerca de la superficie, se llaman guyots. Un ejemplo perfecto es la cadena Hawái Emperador. La isla grande de Hawái sigue activa y sobre el agua, pero al ir hacia el noroeste, las islas son más viejas, más pequeñas y eventualmente se hunden bajo el océano. Las Bermudas son diferentes. Su elevación no ha disminuido, aunque no ha tenido una erupción volcánica en millones de años. Para resolver este misterio, los científicos usaron una estación sísmica en las Bermudas. Observaron cómo las ondas de grandes terremotos alrededor del mundo viajaban bajo la isla a unos 50 kilómetros de profundidad. Registraron dónde las ondas cambiaban de velocidad, y eso les ayudó a encontrar una enorme capa de roca bajo las Bermudas. Curiosamente, esta roca es menos densa que el material circundante, actuando como una balsa, manteniendo el fondo oceánico elevado y explicando la elevación de la isla. Las investigaciones muestran que la lava de las Bermudas es baja en sílice, lo que significa que provino de una roca alta en carbono. El análisis de zinc en muestras de roca sugiere que este carbono vino de las profundidades del manto. Probablemente fue empujado ahí cuando el supercontinente Pangea se formó entre 900 y 300 millones de años atrás. Esto difiere de las islas formadas sobre puntos calientes en los océanos Pacífico o Índico. Una razón puede ser que el Atlántico es un océano más joven, creado cuando Pangea se dividió, mientras que los océanos Pacífico e Índico son más antiguos. Y la ubicación de las Bermudas, alguna vez en el corazón de Pangea, puede explicar por qué es tan única. Los científicos ahora estudian otras islas para ver si existen capas de rocas similares o si las Bermudas son verdaderamente únicas. Comprender lugares extremos como las Bermudas ayuda a los científicos a entender los procesos normales e inusuales que dan forma a nuestro planeta. Ahora bien,
El Triángulo de las Bermudas ha fascinado y aterrorizado a la gente por más de un siglo. Oficialmente, el Triángulo de las Bermudas ni siquiera existe. Ningún mapa mundial lo marca, y la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos no lo reconoce como región real. Pero la gente aún conoce este lugar y le teme. Las historias de desapariciones inexplicables en el área se remontan a mediados del siglo XIX, pero la frase Triángulo de las Bermudas no apareció hasta 1964, cuando la región fue descrita como una extensión triangular de océano que había destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. En 1918, el USS Cyclops desapareció sin explicación mientras viajaba de Brasil a Baltimore, llevándose a 306 tripulantes. Décadas después, en 1945, el vuelo 19 desapareció sobre las mismas aguas, sin dejar escombros ni pistas. El escritor estadounidense Charles Berlitz avivó el misterio con su bestseller de 1974, El Triángulo de las Bermudas. Incluso vinculó las desapariciones con la mítica ciudad perdida de la Atlántida. Pero a pesar de las historias, el Triángulo de las Bermudas no es inusualmente peligroso. Estudios, incluyendo uno del Fondo Mundial para la Naturaleza en 2013, muestran que ni siquiera está entre las 10 zonas de navegación más peligrosas del mundo. La región tiene un intenso tráfico diario, tanto marítimo como aéreo, lo que la convierte en una de las rutas de navegación más transitadas del planeta. Entonces, ¿por qué tanto misterio? El Triángulo de las Bermudas es azotado por tormentas tropicales y huracanes constantemente. La corriente del Golfo, una poderosa corriente oceánica, atraviesa el área y causa cambios climáticos repentinos y extremos. Las lecturas de la brújula también pueden ser engañosas aquí. La línea agónica, donde el norte verdadero y el norte magnético se alinean, a veces atraviesa el triángulo. Y debajo de todo está el punto más profundo del Atlántico, la profundidad de Milwaukee. Se hunde más de 8.000 metros en la fosa de Puerto Rico. Estos factores combinados pueden causar accidentes que harían creer a cualquiera que algo misterioso está pasando en la región. No es de extrañar que la gente siempre se haya preguntado ¿qué pasa ahí? Surgieron algunas teorías. Veamos las más plausibles. Algo a considerar son las olas vagabundas. Son olas enormes y repentinas que aparecen de la nada. Son al menos el doble de altas que las olas a su alrededor, como paredes de agua. Son muy peligrosas para los barcos y cualquier cosa en el océano. Súmale todas esas tormentas severas y corrientes poderosas en el triángulo y entenderás que un barco podría destrozarse en segundos en esas condiciones. Algunos científicos hablan de burbujas de metano que suben del fondo del océano. Según ellos, si suficiente gas llega al agua de golpe, hace que el agua sea menos densa, y esto puede hacer que un barco se hunda. Claro, este fenómeno no ocurre todo el tiempo, pero es suficiente para poner nerviosa a la gente. Luego está lo magnético. Antes, las brújulas se volvían locas en el Triángulo de las Bermudas, porque el norte verdadero y el norte magnético a veces se alinean aquí. Así que los marineros se perdían por completo. El GPS arregla eso hoy en día, pero en el pasado causaba muchos problemas y dio pie a rumores y leyendas urbanas. Además, como ya sabemos, el clima es severo en esa zona. Los huracanes, tormentas tropicales y la corriente del Golfo pueden convertir aguas tranquilas en una pesadilla total en poco tiempo. Pero mucho de esto también es error humano. El Triángulo es una de las rutas de navegación más transitadas del planeta. Los pilotos y capitanes pueden equivocarse, especialmente con mal clima o de noche. El vuelo 19 es un ejemplo clásico. Si combinamos el tráfico intenso con todos esos peligros naturales, los accidentes simplemente van a ocurrir. Así que aunque el Triángulo de las Bermudas da algo de miedo, en su mayoría es solo la naturaleza haciendo lo suyo. Y simplemente tenemos que lidiar con ello. Aún tenemos mucho que explorar y descubrir en esa región, y necesitamos aprender a navegar esa zona. Probablemente hayas visto un video viral donde unos youtubers escondieron un enorme tesoro en el Triángulo de las Bermudas y un tipo cualquiera se atrevió a ir tras él. Consiguió $10,000, pero seamos sinceros, su mayor éxito fue salir de allí con vida. Esta peligrosa extensión de agua entre Florida, Puerto Rico y Bermuda es famosa por sus escalofriantes e inexplicables sucesos. Dicen que más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido misteriosamente en el Triángulo de las Bermudas.
Esto lleva a muchas teorías que sugieren que esta zona está de alguna manera vinculada a poderes místicos o a vórtices que arrastran objetos a otras dimensiones. Pero un científico australiano llamado Carl Kruszelnicki podría haber resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas. Según él, la mayoría de las leyendas populares y desapariciones espeluznantes pueden explicarse por dos factores principales. El primer factor es el error humano. Una teoría desmentida por Kruszelnicki fue sobre el fatídico vuelo 19. En 1945, un grupo de 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos despegó en una misión rutinaria de entrenamiento desde Florida. Todo iba bien hasta que, a 90 minutos de vuelo, el comandante de la tropa informó que estaban perdidos. Y luego, ¡pum!, desaparecieron. Se llevó a cabo una de las búsquedas aéreas y marítimas más grandes de la historia para encontrarlos, pero hasta el día de hoy, nadie ha hallado rastro alguno del vuelo 19 ni de los 14 hombres a bordo. Lo que aún deja a la gente perpleja sobre este hecho es que las condiciones meteorológicas cuando despegaron eran excelentes. Un día relativamente cálido, nubes blancas esponjosas flotando en el cielo y una brisa proveniente del suroeste. Bastante estándar para vuelos de entrenamiento, nada fuera de lo común. Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que, a pesar de que el líder tenía más de 2000 horas de vuelo, era un mal piloto. En realidad, un piloto muy malo. Según Kruszelnicki, el comandante era tan inexperto que se había perdido en el mar en al menos 2 ocasiones previas al incidente del vuelo 19. En ese fatídico día, incluso intentó que alguien lo cubriera en su turno, pero no tuvo éxito, para desgracia de todo su equipo. Después de que su ejercicio de entrenamiento de vuelo se completó con éxito, ambas brújulas a bordo dejaron de funcionar. En la radio de la patrulla, su voz ansiosa decía que estaban sobre tierra. Más precisamente, estaba seguro de que volaban sobre los cayos de Florida, pero eso no tenía sentido. Había hecho su sobrevuelo programado sobre Henson Chicken Shoals en las Bahamas menos de una hora antes, pero ahora creía que su avión de alguna manera se había desviado cientos de kilómetros del curso y había terminado en los cayos de Florida. No podría haber estado más equivocado. Según las teorías más plausibles sobre este caso, lo que él pensaba que eran los cayos de Florida en realidad eran unas pequeñas islas de las Bahamas. Y aquí es donde ocurrió el verdadero desastre. En lugar de retroceder hacia el oeste, hacia Florida, siguió volando hacia el este, adentrándose más en el océano Atlántico. Finalmente, su avión se quedó sin combustible y ya conoces el final de la historia. De acuerdo. Algunos podrían argumentar que una fuerza malévola de alguna manera interfirió con las dos brújulas, causando que fallaran mientras volaban por este supuesto tramo de agua maldito. Pero seamos realistas. Incluso si eso fuera cierto, el error humano fue el principal factor aquí. El piloto no debería haber confundido las Islas Bahamas con los Cayos. Fin de la historia. Ahora, hablemos sobre el segundo factor que, según Kruszelnicki, explica muchas de las extrañas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Y eso está relacionado con el mal clima. Muchas tormentas tropicales y huracanes del Atlántico pasan directamente a través del Triángulo de las Bermudas. Antes de que tuviéramos pronósticos meteorológicos avanzados, estas tormentas causaron que muchos barcos desaparecieran en ese entonces. Además, la corriente del Golfo también atraviesa la zona. Es una corriente oceánica sumamente fuerte que puede hacer que el clima cambie rápidamente y, a veces, de manera bastante dramática. Entonces, cuando lo piensas, factores naturales como estos podrían explicar muchas, si no la mayoría, de las desapariciones. Tomemos el ejemplo del USS Cyclops. En 1918, este enorme barco de carga de 165 metros, que transportaba alrededor de 11,000 toneladas de manganeso, desapareció sin dejar rastro. Estaba navegando desde las Indias Occidentales hacia Baltimore, con 309 personas a bordo. Lo que hace que este suceso sea aún más inquietante es que no se envió ni una sola señal de socorro. Más de 100 años después, todavía no tenemos idea de lo que le sucedió. Nunca se han encontrado restos del naufragio. Por supuesto, la gente ha formulado todo tipo de teorías sobre el USS Cyclops. Una idea popular es que se topó con una tormenta repentina y violenta. Con todo ese manganeso pesado a bordo, podría haberse volcado y hundido muy rápido. Otros especulan sobre fenómenos submarinos como deslizamientos de tierra o incluso una ola gigante. No es una teoría tan loca si lo piensas bien.
Según Kruszelnicki, el Triángulo de las Bermudas no es solo una zona de mal tiempo, se trata del poder implacable del océano en sí. El fondo allí es mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente imagina, de más de 9.000 metros. Básicamente, es como el monte Everest, pero al revés. Cuando el agua del océano alcanza esa profundidad, tiende a ocultar cosas y se convierte en el lugar perfecto para que barcos y aviones desaparezcan sin dejar rastros. El experto confirma que también hay una pequeña posibilidad de que sucesos aún más extraños puedan estar ocurriendo bajo las olas del Triángulo de las Bermudas. Y esto está relacionado con el clatrato de metano. Este es un nombre elegante para un compuesto similar al hielo que se forma bajo el agua o en lugares muy fríos, con gas metano atrapado en su interior. A veces, estas estructuras pueden liberarse y crean burbujas en la superficie. Y esta lluvia de burbujas puede ser fatal, al menos para los barcos. Algunos experimentos realizados con modelos de barcos demostraron que si suficientes burbujas suben, la densidad del agua disminuye y puede interferir con la capacidad de flotación del barco. Si una gran cantidad de burbujas emergen y cubren una amplia área rápidamente, el barco podría perder suficiente flotabilidad como para hundirse o volcarse. Pero, siendo justos, las probabilidades de que algo así ocurra son muy remotas. Entonces, el error humano y el mal clima. Esos son los dos factores que probablemente explican todos los misterios que rodean a este tramo de agua malévolo. Pero la verdad es que el Triángulo de las Bermudas no es tan especial. Aunque esta región es muy popular, no existen mapas oficiales que delimiten claramente sus fronteras y digan: miren, aquí precisamente está el Triángulo de las Bermudas. Y eso es parte del problema. Desapariciones y sucesos inexplicables que ocurren lejos de la región real terminan siendo agregados a la lista de misterios del Triángulo de las Bermudas, como el destino del Mary Celeste. En 1872, este barco fue encontrado completamente intacto, pero sin señales del capitán, su familia ni la tripulación. La gente pensó: está bien, un hecho espeluznante, un barco fantasma, así que debe estar relacionado con el Triángulo de las Bermudas. Pero hay algo que no cuadra. El Mary Celeste fue abandonado a unos 650 kilómetros al este de las Azores, así que estamos hablando de una parte completamente diferente del Atlántico. En este momento, el triángulo se ha transformado en un trapezoide para cubrir ese enorme pedazo del Atlántico Norte. Lo que trato de decir es que una vez que la gente comienza a creer en una zona peligrosa, el sesgo de confirmación toma el control. Pero los hechos son que el Triángulo de las Bermudas tiene un gran tráfico diario, tanto marítimo como aéreo. Y según los expertos, el número de incidentes que ocurren ahí es prácticamente el mismo que en cualquier otro lugar del mundo, en porcentaje. Algunos años el número es un poco más alto, otros años más bajo, pero en promedio se mantiene igual. Con eso en mente, parece que es hora de que finalmente dejemos atrás las teorías descabelladas que involucran el Triángulo de las Bermudas, al menos hasta que ocurra la próxima desaparición extraña. Al norte de Puerto Rico, el fondo del Atlántico desciende más de 27.000 pies. Bajo las Bermudas, científicos hallaron una capa de roca enterrada de unos 20 kilómetros de espesor. Las aguas entre estos puntos están en la zona conocida popularmente como el Triángulo de las Bermudas. El misterio podría encontrarse bajo el mar. En el mapa, la región se ubica entre Florida, las Bermudas y Puerto Rico. Es el famoso triángulo al que culpan de todo, desde aviones perdidos hasta brújulas rotas. Geológicamente, la región es inusual incluso sin el mito. Una esquina está junto a la fosa más profunda del Atlántico. Otra descansa en una elevación submarina que los científicos no pudieron explicar por años. Y el agua intermedia es azotada por tormentas y cruzada por corrientes rápidas. Primero, un golpe de realidad. La NOAA dice que el Triángulo de las Bermudas no es un nombre oficial, y no hay pruebas de que ocurran más desapariciones ahí que en otras zonas transitadas del océano. Al alejarnos de las explicaciones sobrenaturales, algo más interesante se vuelve visible. Esta región es ideal para convertir accidentes en leyendas duraderas. Empecemos con las Bermudas. En la superficie, parece una pequeña cadena de islas. Bajo el agua, se asienta sobre una elevación gigante llamada el abombamiento de las Bermudas. Esa elevación ha desconcertado a los geólogos por décadas. Islas como Hawái siguen un patrón claro. El manto caliente sube, los volcanes crecen, la placa se mueve y se forma una cadena de islas.
Las Bermudas no encajan en ese patrón. El último vulcanismo conocido allí ocurrió hace unos 30 a 35 millones de años. No hay una cadena volcánica activa y, aún así, la elevación submarina permanece. Los científicos investigaron qué hay bajo la isla usando datos sísmicos. Estudiaron ondas sísmicas grabadas por una estación en las Bermudas y buscaron cambios en los límites subterráneos. Los resultados revelaron algo inesperado. Bajo la corteza oceánica, detectaron una capa de roca de unos 20 kilómetros de espesor que no se había identificado antes. Esa capa enterrada podría explicar por qué las Bermudas siguen sobre esta elevación inusual. Según el estudio, la capa podría ser menos densa que el manto circundante, sosteniendo el fondo marino desde abajo. Las Bermudas podrían estar sostenidas por restos de volcanismo antiguo y no por una pluma del manto activa. Este hallazgo también cambia la forma en que los científicos ven las islas. Las Bermudas representan la cima visible de una estructura submarina mucho mayor. La geología bajo la región es realmente inusual, aunque totalmente natural. Hacia el sur llegamos a la fosa de Puerto Rico, uno de los vecinos geológicos más dramáticos del Triángulo. Según el USGS, es la parte más profunda del Atlántico, con profundidades de más de 8.300 metros. Un rascacielos que cayera ahí desaparecería bajo la superficie del océano. La fosa también se encuentra en un límite de placa activo donde los sismos y tsunamis son peligros reales. Investigaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos identifican una de las anomalías de gravedad más negativas de la Tierra aquí, señal de que grandes fuerzas hunden la corteza. Las laderas al norte de Puerto Rico tienen enormes cicatrices de colapso, algunas de 50 kilómetros de ancho, que probablemente causaron tsunamis en el pasado. El lecho marino cerca del triángulo está fracturado e inestable en varios puntos. El entorno geológico ayuda a explicar por qué los accidentes en esta región suelen convertirse en misterios duraderos. Un lado de la región se asienta sobre una inusual elevación submarina. Otro colinda con la fosa más profunda del Atlántico a lo largo de un límite tectónico activo. Si sumamos el tráfico pesado, tormentas y errores humanos, el resultado es un lugar donde la evidencia desaparece rápido. El clima también juega un papel fundamental. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica señala que muchas tormentas y huracanes pasan por aquí. Y el Centro Nacional de Huracanes informa que la temporada de huracanes del Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre. Gran parte del año, barcos y aviones deben navegar en mares agitados, vientos fuertes y poca visibilidad. Incluso sin tormentas, el océano presenta peligros adicionales. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica define las olas errantes como olas que duplican la altura del mar circundante. Son impredecibles y pueden aparecer de repente, incluso en condiciones que inicialmente no parecen extremas. Tras un accidente, el propio océano complica las investigaciones. La corriente del Golfo fluye por esta amplia región como una corriente poderosa. Se informa que promedia unos 6 kilómetros por hora y puede alcanzar casi 9 kilómetros por hora cerca de la superficie. Escombros, manchas de combustible, balsas y restos pueden ser arrastrados lejos antes de que los equipos de búsqueda determinen dónde ocurrió el evento. Esa es una razón por la que los misterios marítimos crecen tan fácilmente. En tierra, los lugares de los accidentes permanecen relativamente fijos. En el mar, la escena misma puede derivar, hundirse, romperse o dispersarse a grandes distancias. Los problemas de navegación también han contribuido a la leyenda. Las historias suelen afirmar que las brújulas se comportan de forma extraña en el Triángulo de las Bermudas. En realidad, el norte magnético y el norte verdadero difieren, y la declinación magnética varía según la ubicación y el tiempo. Con mal tiempo en mar abierto, incluso los pequeños errores de navegación pueden crecer rápidamente. Los recientes descubrimientos geológicos no confirman la leyenda, pero profundizan nuestra comprensión de la región. Científicos identificaron una capa bajo las Bermudas de unos 20 kilómetros de espesor, formada por antigua actividad volcánica que aún influye en su estructura submarina. En conjunto, la región presenta un entorno natural complejo, un tramo concurrido del Atlántico cruzado por tormentas, olas errantes y corrientes poderosas. Cerca se encuentra la fosa más profunda de la cuenca oceánica, junto con grandes deslizamientos submarinos capaces de generar tsunamis. Bajo las Bermudas hay una antigua estructura geológica. Científicos la identificaron hace poco. La investigación sigue pues partes de este paisaje son difíciles de estudiar. La USGS señala que la fosa de Puerto Rico aún se entiende poco, en parte por su profundidad y ubicación submarina. El océano no requiere explicaciones sobrenaturales para ser misterioso.
Profundidad, oscuridad, corrientes y un lecho marino inestable ya crean un entorno difícil para la exploración. La leyenda del Triángulo de las Bermudas está sobre una región formada por potentes procesos geológicos y oceánicos. Las fuerzas bajo el mar nunca fueron sobrenaturales. Son simplemente parte del dinámico planeta mismo. ¿Por qué solo el Triángulo de las Bermudas se ha hecho famoso? Porque también hay otros triángulos misteriosos donde los barcos desaparecen por razones extrañas. El triángulo que vamos a visitar ahora puede parecerte mucho más peligroso y aterrador que el de las Bermudas. La gente cuenta historias sobre naves extraterrestres, portales a otra dimensión o la Atlántida en la región de las Bermudas, y probablemente ya has escuchado todo eso. Pero el triángulo del que voy a hablarte tiene otras leyendas. Imagina que estás navegando en tu barco y notas una nave circular en medio del océano infinito. Una mujer misteriosa está de pie en la cubierta de esta extraña embarcación, mirándote. Sí, esas son las historias que circulan sobre el Triángulo del Dragón. Y si intentas averiguar algo sobre este lugar, descubrirás que incluso la ubicación del triángulo es un misterio. Este sitio se encuentra cerca de la costa japonesa en el Océano Pacífico. El triángulo se extiende desde Japón hasta las islas Osaguara y toca el mar de Filipinas, pero esta no es su geolocalización exacta. Algunos registros indican que el triángulo está a 110 kilómetros al este de la costa japonesa, mientras que otros mencionan que se encuentra aproximadamente a 1200 kilómetros de distancia. Esta diferencia en las coordenadas se debe a que la región donde está ubicado no está marcada en ningún mapa. Las dimensiones exactas de estas aguas aún son desconocidas. El Triángulo del Dragón también es conocido como el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. Es como el hermano gemelo malvado de este último, pero es más antiguo. La realidad es que los informes sobre desapariciones extrañas de barcos en esta región aparecieron mucho antes que los informes sobre el Triángulo de las Bermudas. La gente descubrió el misterioso poder de este lugar en el siglo XIII. El nieto de Genghis Khan envió a 40.000 personas en barcos hacia Japón para conquistar el país. Su ruta pasaba por el Triángulo del Dragón. Sin embargo, estas personas no llegaron a la costa debido a los tifones en esta zona, así que todos los barcos se hundieron. Después de este incidente, el nieto de Genghis Khan cambió de opinión sobre atacar el país. Inmediatamente después de eso, la gente en Japón comenzó a creer que este lugar tenía poderes mágicos. En el mundo moderno, buzos y arqueólogos han intentado determinar si esta historia es cierta. Han explorado el fondo del triángulo y encontrado artefactos de la flota hundida mongola. Unos siglos más tarde, a principios del 1800, ocurrió otra historia allí. Los marineros que navegaban por el Triángulo del Dragón vieron un extraño barco que parecía similar a los equipos japoneses para quemar incienso. Solo había una persona a bordo. Era una mujer misteriosa. Sin embargo, nadie pudo descubrir quién era. En las décadas de 1940 y 1950 comenzaron a surgir informes sobre la desaparición de barcos en la región del Triángulo. Barcos pesqueros y grandes embarcaciones se perdieron. Japón envió un barco de investigación para averiguar la causa de las desapariciones. Sin embargo, esa embarcación con 31 miembros de la tripulación también desapareció. Posteriormente se encontró la carcasa del buque de investigación, pero los miembros de la tripulación no fueron hallados. Las personas comenzaron a recordar las leyendas sobre este lugar. Según uno de los mitos, dragones viven bajo la superficie del océano. Destruyen barcos y se llevan a las personas para satisfacer su hambre. Estas historias tienen miles de años de antigüedad, pero con el tiempo, además de los cuentos de hadas, comenzaron a surgir hipótesis científicas. Los científicos han intentado descubrir qué es tan peculiar acerca de este lugar. Uno sugirió que las corrientes frías y calientes se mezclan y luego pasan por áreas que atraen ondas electromagnéticas fuertes. Y cuando estas corrientes mezcladas frías y calientes se encuentran, estas ondas forman interferencias electromagnéticas. Los equipos electrónicos en los barcos comienzan a fallar y los dispositivos de navegación dejan de funcionar. En ese momento comienza una tormenta y los barcos se vuelven indefensos. No pueden enviar señales de socorro ni determinar su ubicación. Otra teoría sugiere que volcanes submarinos se encuentran en el fondo del triángulo. Estos expulsan cientos de miles de toneladas de magma, agitan las aguas y generan olas gigantes. La actividad sísmica ocurre con frecuencia frente a las costas de Japón, por lo que esta teoría es bastante lógica. Además, la actividad volcánica podría explicar antiguas leyendas sobre dragones submarinos.
Además, las islas a menudo aparecen y desaparecen en esta región. Cuando el magma se enfría bajo el agua y crea capas, estas ascienden y forman tierra. Luego, durante la siguiente erupción, colapsan y se sumergen. Pero algunas no lo hacen, así que imagina un barco navegando y luego una enorme isla que emerge de debajo y rompe su casco. Quizá los hidratos de metano destruyan barcos. Estas sustancias emergen de la corteza terrestre, forman grandes burbujas en el agua, luego ascienden y explotan. Una burbuja gigante puede dañar el casco de una embarcación o incluso destruirlo por completo. De todos modos, los científicos aún no saben con certeza la razón de la desaparición de los barcos, y en general, todos esos casos misteriosos que han ocurrido en ese lugar probablemente no sean más que leyendas. Los triángulos del dragón y de las Bermudas están en los océanos, pero ¿qué pasa con un triángulo en un lago? Se encuentra entre Michigan y Wisconsin, justo dentro del lago Michigan. En 1950, un avión con 108 pasajeros a bordo desapareció sin dejar rastro mientras volaba sobre el lugar. Cuando la búsqueda comenzó, los rescatistas encontraron algunos fragmentos de la aeronave en el agua. Además del avión, muchos barcos han desaparecido allí. A veces las personas desaparecían en el aire justo desde los botes. Uno de esos casos ocurrió en 1937. El barco navegaba por el triángulo del lago Michigan cuando el capitán George Donner se retiró a descansar en su camarote. 3 horas después, uno de los miembros de la tripulación tocó la puerta para despertar al capitán, pero nadie respondió. Cuando quedó claro que algo andaba mal, el marinero entró, pero no vio a nadie allí. El capitán parecía haberse esfumado en el aire. La tripulación no pudo encontrarlo. Hasta ahora la desaparición de George Donner sigue siendo un misterio sin explicación. Puede que todo sea ficticio, pero el triángulo del lago Michigan es escalofriante. ¿Y qué me dices de un triángulo que está en el suelo? Este es el Triángulo de Bennington. Se encuentra en la parte suroeste de Vermont, Estados Unidos. Y sí, es un lugar que realmente deberías evitar. Hay muchas historias aterradoras sobre esto. Depende de ti decidir si son ciertas o no. En noviembre de 1945, un grupo de cazadores pasó por esta área. Un hombre de 74 años iba al frente del grupo, y justo delante de los ojos de varias personas dio un paso y desapareció. Nadie pudo encontrarlo. Los cazadores llamaron a los rescatistas, pero no pudieron ayudar. En diciembre de 1946, varios estudiantes fueron de campamento. Una chica de 18 años lideraba un gran grupo. Caminó unos metros hacia adelante para decidir a dónde ir después y desapareció. Los turistas llamaron a la policía. Los oficiales comenzaron a buscar en la zona y el FBI se unió a ellos. Obtuvieron información de los lugareños de los pueblos cercanos. Comentaron que una chica parecida a la de la descripción había sido vista caminando con un hombre bastante mayor que ella. Ambos se marcharon en un coche y nunca más se los volvió a ver. Poco después, un vehículo similar fue encontrado no muy lejos de Nueva York. El coche estaba quemado, por lo que la policía y los expertos no pudieron confirmar si la chica desaparecida estaba dentro. 3 años después, un hombre desapareció en el territorio del Triángulo. Estaba esperando un autobús en la última parada. Cuando el autobús llegó, subió, pero no llegó a su destino. No bajó del autobús y no apareció en ningún otro lugar. La policía no pudo encontrar rastro alguno del hombre desaparecido. Pero el caso más terrible ocurrió en 1950. Cerca del Triángulo de Bennington, una mujer conducía con su hijo pequeño. Detuvo el auto y se bajó por unos minutos para pasar por una tienda o una gasolinera, pero cuando regresó no había nadie en el vehículo. La policía comenzó a peinar la zona. En la búsqueda utilizaron perros rastreadores, los cuales lograron seguir el rastro del niño. Los canes siguieron el camino y se detuvieron en un lugar del bosque. El rastro terminaba ahí. ¿Y sabes cuál era ese sitio? El lugar donde aquella estudiante desapareció en 1946. ¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a La Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron naufragio del oso.
Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Cotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área, que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón. Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor, y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue el caso de un vuelo de principios de 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el océano. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí. Ok, no todas las posibles explicaciones han sido tan inusuales. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en esta zona. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías: olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente. Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar más de 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar los 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso a los barcos más grandes. Los meteorólogos también propusieron su propia explicación: nubes hexagonales. Estos tipos inusuales de nubes pueden generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora y también son bastante significativas, ya que algunas alcanzan de 32 a 88 kilómetros de ancho.
Como tal, las olas dentro de estos gigantes vientos pueden alcanzar los 14 metros de altura. La propia fuerza magnética de la Tierra también podría tener algo que ver. Dentro del Triángulo de las Bermudas, las brújulas apuntan al norte verdadero, el polo norte geográfico, en lugar del norte magnético, el polo norte magnético cambiante. Algunos incluso han explicado que dado que estos dos se superponen perfectamente en el Triángulo de las Bermudas, pueden causar un fenómeno magnético capaz de hacer que los dispositivos de navegación funcionen mal. Se llama línea agónica. El problema es que científicos han descubierto que esta línea se mueve cada año. Puede que haya pasado por el triángulo en algún momento, pero ahora está a través del Golfo de México. Otros extraños fenómenos naturales encontrados a lo largo de la costa de Noruega podrían ayudar a explicar por qué el Triángulo de las Bermudas se ha cobrado tantos barcos. Hay algunos cráteres allí que miden hasta 800 metros de ancho y tienen 45 metros de profundidad. Los científicos creen que fueron creados por burbujas de gas metano. Este gas parece estar escapando de depósitos ocultos en las profundidades del lecho marino. Una vez que alcanza una cierta cantidad, sale a la superficie y provoca erupciones. Entonces, ¿los pilotos y capitanes de barcos realmente evitan esta área hoy? ¿Podría esto explicar por qué hay menos barcos que se pierden allí hoy en día? Pero, si alguna vez has volado de Miami a San Juan, Puerto Rico, probablemente sepas que esto no es cierto. En cuanto a los barcos, si la gente evitara el Triángulo de las Bermudas, casi todas las vacaciones en el Caribe se arruinarían. Hasta el día de hoy hay muchos vuelos que pasan por el Triángulo de las Bermudas, por lo que está claro que nadie lo está evitando. Este lugar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En la actualidad tiene un intenso tráfico, tanto por mar como por aire. Pero el Triángulo de las Bermudas está sujeto a tormentas tropicales y huracanes que ocurren con mucha frecuencia. Ten en cuenta que la corriente del Golfo, una fuerte corriente oceánica que provoca cambios bruscos en el clima local, pasa por el Triángulo. Además, el punto más profundo del Océano Atlántico, la depresión de Milwaukee, también se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. La fosa de Puerto Rico alcanza más de 8.300 metros en la depresión de Milwaukee. Entonces, si lo piensas, todo el misterio es una combinación perfecta de error humano, mal tiempo y mucho tráfico de barcos. Esto fue confirmado por los datos proporcionados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Si miras los porcentajes, la cantidad de barcos o aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas no es diferente de cualquier otro lugar. Las desapariciones no ocurren con más frecuencia que en cualquier región comparable del Océano Atlántico. Las estadísticas oficiales dicen que cerca de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido mientras viajaban por esta región. Esa es otra razón por la que el número total es tan difícil de precisar. Nadie podría describir su rescate en los registros oficiales si se denunciaba la desaparición de un barco. También hay algunos eventos que al parecer no sucedieron, lo que se suma a esos informes falsos. Como el de un accidente aéreo en 1937 frente a Daytona Beach, Florida, del que los periódicos locales sorprendentemente no revelaron nada. En una agradable noche de verano del 30 de agosto de 1892, un magnate naviero, Peter G. Minch, llevó a su familia de crucero por el lago Superior. Viajaban en el Western Reserve, que se suponía que era uno de los barcos más seguros de su época. Estaba hecho de un tipo de acero parecido al utilizado para construir el Titanic y terminó con un destino trágico similar. El barco se partió en dos y fue encontrado recién 132 años después, en 2024. El barco de vapor de 90 metros fue el primer carguero revestido de acero en los Grandes Lagos. Un periódico lo llamó el Galgo de Interior, por la rapidez en la que cortaba las aguas. Peter G. Minch era el propietario e inventor de esta embarcación, que había sido construida 2 años antes en Cleveland. En la noche de su último viaje, el barco partió hacia Two Harbors, Minnesota. Minch llevó a 5 de sus familiares, su esposa, sus 2 hijos, su cuñada y su sobrina. A bordo también había 22 miembros de la tripulación. Fue un viaje agradable y tranquilo mientras navegaban por el lago Hurón. Poco después de que dejaron Whitefish Bay, el lago se volvió indomable y la tripulación tuvo que echar anclas por un tiempo. Más tarde, esa noche, al entrar en el lago Superior alrededor de las 9, una violenta tormenta de verano apareció con vientos poderosos y olas rompientes.
Entonces el desastre. El barco comenzó a partirse en dos. En solo 10 minutos el Western Reserve estaba completamente bajo el agua. Todos lograron subir a los botes salvavidas. La familia Minch, con algunos miembros de la tripulación, tomó el de madera y las 10 personas restantes se metieron en el de metal. Pero la tormenta fue tan brutal que el bote de metal se hundió de inmediato y solo unos pocos lograron subir al otro bote salvavidas. El segundo bote flotó durante las siguientes 10 horas. Un barco de vapor pasó cerca, pero no notó ni escuchó a las personas que pedían ayuda. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, el bote salvavidas llegó a estar a 1,5 kilómetros de la costa de Deer Park, Michigan. Estaban tan cerca de estar a salvo, pero tristemente el bote salvavidas también se volcó y todos acabaron en el agua helada. El único sobreviviente de esta tragedia fue Harry Stewart, de 24 años, el timotel del barco. Nadó más de 1 kilómetro a través de las aguas heladas y logró llegar a la orilla, casi inconsciente pero vivo. Más tarde mencionó que sobrevivió gracias a una chaqueta de marinero de tejido grueso y ajustada. El Western Reserve estuvo perdido durante más de 100 años, hasta que un par de exploradores decididos finalmente lo localizaron. Pasaron más de 2 años buscando sin descanso los restos en la península superior de Michigan. Darryl y Dan Ertel encontraron el barco utilizando un sonar de barrido lateral que abarca 0,8 kilómetros a cada lado. Un día vieron un pequeño punto en el lado izquierdo del escaneo. Era pequeño, pero Darryl midió la sombra, notó que tenía unos 12 metros de altura y se dio cuenta de que debía ser algo importante. Así que dieron la vuelta y escanearon directamente sobre el punto. Vieron escotillas de carga y parecía que el barco se había partido en dos, con una mitad encima de la otra en una posición casi imposible. Cada pieza medía alrededor de 45 metros de largo y una vez que comprobaron el ancho, supieron con certeza que acababan de encontrar el legendario Western Reserve. Los historiadores aún no están seguros de por qué el barco que se suponía que era insumergible se partió por la mitad de repente, pero tienen algunas teorías. Una idea es algo llamado curvatura. Sucede cuando el barco sube sobre una ola gigante y la proa y la popa quedan suspendidas en el aire sin nada debajo para sostenerlas. Eso ejerce una tremenda presión en el medio y se dobla como un palo cuando tiras de ambos extremos. Otra razón plausible tiene que ver con el acero del que estaba hecho el barco. En aquel entonces, el acero era el nuevo y más popular sustituto del hierro. Sin embargo, el control de calidad no era perfecto. Algunas placas de acero no se fabricaron adecuadamente, lo que pudo haber ocasionado un punto débil significativo en el casco del barco. También existe la posibilidad de que el barco no tuviera suficiente lastre, que es el peso utilizado para mantener la estabilidad, o quizás no estaba bien equilibrado. Lamentablemente, solo 8 semanas después de la tragedia del Western Reserve, otro buque que había sido construido al mismo tiempo con placas de acero similares repitió el destino de su gemelo. El W.H. Gilcher era un carguero a vapor de lago utilizado para transportar mercancías entre puertos en los Grandes Lagos. Partió en lo que se suponía que sería un viaje de rutina el 26 de octubre de 1892, cargado con más de 3,000 toneladas de carbón. El barco dejó Buffalo con rumbo a Milwaukee. El capitán Letts H. Weeks y una tripulación de 18 personas estaban a bordo. Todo parecía normal al principio y para la tarde del 28 de octubre, el barco pasó por el estrecho de Machinicac y entró en el lago Michigan. Se esperaba que llegara a Milwaukee el día 30, pero nunca lo logró. Una tormenta muy fuerte azotó el lago Michigan y el lago Huron el 28 y 29 de octubre, causando estragos en los planes de viaje de muchas embarcaciones. Cuando la tormenta finalmente pasó y los barcos comenzaron a llegar al puerto, la gente empezó a reconstruir lo que había sucedido al W.H. Gilcher. Un capitán que estaba navegando cerca con su goleta dijo que vio un gran vapor luchando contra la tormenta a unos 30 kilómetros al noreste de la isla North Manitou, alrededor de las 8 de la noche del 28. El barco parecía indefenso y no había movimiento ni señales de vida. Otro capitán vio más tarde muebles y partes del puente de un barco flotando en el lago cerca de la isla South Manitou. Posteriormente, 2 vapores más recogieron piezas rotas del puente del W. Gilcher en la misma zona. Se hizo evidente que la tormenta había destruido al carguero y trágicamente nadie sobrevivió.
Los Grandes Lagos son un verdadero punto clave para los naufragios y ha habido entre 6.000 y 10.000 aquí desde el siglo XVII. En 1679, Le Griffon se convirtió en el primer barco europeo en desaparecer sin dejar rastro en los lagos. Navegó desde Buffalo, Nueva York, hasta Green Bay, Wisconsin, pasando por el lago Erie, el río Detroit, el lago St. Clair y el lago Huron antes de llegar al lago Michigan. Después de una parada en Green Bay, comenzó a regresar y luego nunca se lo volvió a ver. En 1975 ocurrió uno de los naufragios más famosos cuando el enorme carguero de minerales de 220 metros, el SS Edmund Fitzgerald, se hundió en el lago Superior. Se suponía que una tormenta otoñal se mantendría muy al sur de su ruta, pero las cosas cambiaron rápidamente. Otro buque de carga, el Arthur M. Anderson, lo seguía de cerca y mantenía contacto por radio con el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. Para la tarde del 10 de noviembre, las olas se estrellaban contra la cubierta y ráfagas de viento de más de 130 km por hora golpeaban con fuerza a ambos barcos. A las 7:20 de la tarde, el Anderson ya no pudo comunicarse con el Fitzgerald por radio y había desaparecido del radar. No hubo llamada de socorro ni advertencia. El enorme barco simplemente había desaparecido. Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron el naufragio a más de 160 metros bajo la superficie, partido en 2 enormes pedazos. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió y nadie presenció lo que sucedió. Podría haber todo tipo de razones para tales tragedias, desde errores de juicios y fallos de equipo, hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los Grandes Lagos son cuerpos de agua inmensos con sistemas meteorológicos que esperarías encontrar en los mares. Estos mares interiores se encuentran en el corazón del continente, donde se forman vientos con fuerza de huracán y potentes tormentas. Muchos de ellos ocurren en noviembre y diciembre, cuando las aguas aún están cálidas tras el verano. Pero el aire canadiense comienza a descender. Hay una gran diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Esta diferencia y los fuertes vientos generan olas gigantescas. Además, el hielo se forma más fácil en agua dulce que en agua salada. Se acumulan rápidamente en los barcos y los tripulantes también tienen que moverse por traicioneras aguas heladas. Los niveles de agua también son inestables. En años lluviosos, las tormentas son más probables y esto incrementa el riesgo de daño o desastre. Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retozando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad. Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados.
Además, la Tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. ¿Quién sabe? Quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antarctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor, que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después, y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de dos barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo. Y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, bueno, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí? Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que pueda sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros. Y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico.
pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas. En algunas regiones del Océano Pacífico los barcos se hunden con mucha facilidad, lo que causa temor en los navegantes. Aunque hay muchas rutas en esa zona, existen algunas que pocos se atreven a cruzar porque atravesarlas puede significar enfrentarse a fuerzas de la naturaleza extremadamente peligrosas. Si necesitas viajar de Asia a América en barco, la ruta más evidente sería la más corta y rápida, es decir, una línea casi recta bajo el Océano Pacífico Norte. Sin embargo, es mejor evitar cruzar este lugar y optar por rutas más largas y costosas, pero mucho más seguras. No hay una sola razón, sino varias. El Pacífico alberga algunas de las aguas más peligrosas del planeta. Cuando abrimos un mapa del mundo, generalmente vemos que el Océano Pacífico está como dividido, lo que nos impide darnos cuenta de lo grande que es, pero en realidad este gigante cubre casi un tercio de la superficie de la Tierra. Es unas 10 veces más grande que el océano más pequeño del mundo, el Ártico. En otras palabras, al cruzarlo, las probabilidades de quedar aislado de cualquier masa terrestre son muy altas, y en casos de emergencias, fallas mecánicas o tormentas, la ayuda podría tardar días o incluso semanas en llegar. Esto aumenta significativamente el riesgo de accidentes graves, la posibilidad de pérdida de carga y, en casos más graves, algo aún peor. Analicémoslo. Un viaje en barco desde Santos, Brasil, hasta la ciudad del Cabo, Sudáfrica, cubre un poco más de 5.500 kilómetros. Para ir de Callao, Perú, a Shanghái, China, debes viajar alrededor de 16.000 kilómetros. Otro problema importante que impide a los navegantes cruzar el Pacífico son los sistemas de tormentas, cuyo nombre ya indica lo que contienen: tormentas impredecibles y por lo tanto peligrosas. Además, cerca del Ecuador hay una cadena de vientos llamados alisios que influyen directamente en el clima de la región tropical y suelen provocar lluvia. Los vientos alisios son vientos fuertes y constantes que actúan como un remolino que gira sin detenerse, y aunque son muy importantes para la naturaleza ya que distribuyen la humedad a través de los bosques e incluso influyen en la formación de desiertos, presentan un problema. Su intensidad varía según la estación. En invierno, por ejemplo, pueden ser mucho más fuertes, y dado que estos vientos son responsables de mover las aguas oceánicas, también forman potentes corrientes marinas que podrán hacer el viaje mucho más peligroso. En 2015, los investigadores encontraron una serie de vientos alisios invernales extremadamente fuertes que provocaron una serie de olas cortas pero intensas en el Océano Pacífico. Observaron que esas olas comenzaron a golpear el barco con fuerza constante y repetidamente. Como resultado, la estructura del casco se torció y se deformó por completo, y al final confirmaron lo que ya sabían. Esas olas causadas por los vientos alisios invernales podrían ser una verdadera amenaza para las embarcaciones. Por cierto, ¿recuerdas que la ayuda en medio del Pacífico puede tardar bastante en llegar? Bien, hay más de una razón para la hostilidad de los vientos. Un océano tan grande no tiene muchas barreras geográficas como montañas o grandes islas. Esto significa que no hay estructuras terrestres a su alrededor que puedan retener o frenar los vientos y las corrientes. Así que los vientos alisios y las corrientes oceánicas tienen completa libertad para ganar fuerza y velocidad. Esto explica por qué el Pacífico es escenario de poderosas tormentas y olas gigantes. Esto es diferente, por ejemplo, del Atlántico Norte, donde América del Norte, Europa y África ayudan a contener y redirigir los sistemas atmosféricos y marítimos. Es muy común que los científicos vean el fondo del Océano Pacífico como un enorme rompecabezas, porque está lleno de piezas en movimiento. Alberga la mayor cantidad de placas tectónicas del planeta, y una de ellas, la del Pacífico, es la placa marítima más grande que la ciencia ha identificado. Esta particularidad hace que la región sea muy inestable ante terremotos y erupciones volcánicas.
Aunque el océano se vea tranquilo a primera vista, debido a su geología las cosas pueden cambiar muy rápido. Esto lo hace impredecible y traicionero. Por ejemplo, en 2020, el buque de carga Oneapus estaba cruzando el océano a 2.500 kilómetros al noreste de Hawái, cuando quedó atrapado en una tormenta torrencial. Como resultado, más de 1.800 contenedores se dañaron al caer al fondo del mar. Cientos más se cayeron en la cubierta y se convirtieron en un verdadero dominó de acero por la fuerza del viento. El capitán logró dirigir el barco hacia Japón. El viaje duró una semana y recién llegar allí comprendieron la magnitud de la pérdida. Pero no fue solo el Oneapus. Al año siguiente, el barco Maersk Essen perdió alrededor de 750 contenedores, mientras que el Marex Eindhoven perdió más de 260. En ambos casos, las rutas se dirigían a Asia. Solo estos 3 incidentes ya han excedido ampliamente el promedio anual global de contenedores perdidos en el mar, que es aproximadamente 1.400 por año. Y lo más curioso es que estos sucesos ocurrieron en invierno. Hablando de invierno, fue en el invierno del 2020 cuando el Pacífico hizo historia. Los científicos registraron una ola de 18 metros de altura en el océano, lo cual equivale a la altura de un edificio de 5 o 6 pisos. En general, una ola se considera gigante o extrema cuando tiene más del doble de altura que las otras a su alrededor. Sin embargo, esta fue casi 3 veces más grande que el resto. Es importante recordar que, a pesar de ser raras y aterradoras, estas olas no son un tsunami, ya que son provocadas por el viento. Los tsunamis, en cambio, suelen ocurrir después de terremotos, submarinos o erupciones volcánicas. Otro gran monstruo del Pacífico son los tifones, y la temporada de tifones de 2024 lo confirmó. Uno de los acontecimientos destacados fue el huracán Christy. No tocó la corteza, lo que significa que no causó daños directos, pero no podemos subestimarlo. Christy alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, que es el nivel máximo. Un huracán de este grado se considera catastrófico, por lo que no es de extrañar que fuera lo suficientemente potente como para generar olas enormes y corrientes de resaca tan peligrosas. Además de esto, también estuvo el super tifón Yagi, que impactó el continente asiático con tanta fuerza que ganó la reputación de ser el más poderoso en los últimos 70 años. Al llegar a Vietnam, causó alrededor de $1.600 millones en daños, destruyó infraestructuras en varias ciudades y dejó un rastro de víctimas por donde pasó. Como si esto no fuera suficiente, el Pacífico también alberga una de las regiones más inestables del planeta, el famoso Anillo de Fuego. Es una enorme área con forma de grieta que presenta una intensidad actividad volcánica y sísmica. Es el lugar tectónicamente más activo del mundo, ya que las placas de las cortezas se mueven constantemente allí. Se separan y chocan o se rozan entre sí, lo que hace que la región tenga terremotos y erupciones volcánicas todo el tiempo. Los sismógrafos registran algún tipo de temblor allí cada 5 minutos. Esta peligrosa región es responsable del 90% de los terremotos del planeta, así que 9 de cada 10 temblores ocurren dentro de este anillo que se extiende por el norte del Pacífico. Y la peor parte es que no solo afecta a América del Norte o a Asia. En 2023 se sintieron temblores vinculados al Anillo de Fuego en varios países de América Latina, como Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Hubo un rastro de destrucción y se perdieron las vidas de unas 15 personas. No faltan razones para que los barcos eviten la ruta más corta a través del Pacífico y opten por las más largas. Como reza el dicho popular, más vale prevenir que curar.